Yo sé que la intención es dar calma, como lo hacen hoy día los apologetas de redes sociales frente a las ciencias bíblicas, frente al ateísmo en aumento, no perder el negocio, decir que está todo bien, que hay que seguir creyendo, que todo es verdad. En 1998 hicieron lo mismo, pero con este libro. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio de nuestras habituales entregas, que como ya sabrán, aquí desmenuzamos todo lo mágico y místico que nos han vendido. Hoy vamos a hablar de un famoso libro apologético, ¿no? Que se llama El caso de Cristo, del apologeta Lee Strobel. Vamos a desenmarañar este libro que es un poco eh, la prueba que los creyentes nos presentan para validar el cristianismo. Por supuesto, aquí con mi amiga Carlita. Carla, ¿cómo estás? Saludos, Diego. Bien, muchas gracias. Gracias por el saludo, por la presentación. Y como cada jueves, contentísima de un nuevo tema. Siempre se aprende mucho y esto de aprender y analizar libros también demanda lectura, demanda su buen análisis, comentar tú y yo previo a los programas. Y este puntualmente está bastante interesante. O sea, si ponemos en una balanza entre ese fatal libro de Rigoberto Hidalgo, El circo del ateísmo, que en serio fue bastante lamentable y sentí que fue una pérdida de tiempo haberlo leído, este al menos ya es un poco más interesante, o sea, sigue dentro del contexto del amigo mágico, pero sí podemos hablar un poco más sobre esto. Y bueno, yo para partir podría dejar la siguiente interrogante. Amigos cristianos, ¿no basta con la Biblia que necesitan crear este tipo de lecturas? O sea, ¿la Biblia no es suficiente? Porque cuando se escriben este tipo de textos apologéticos para aumentar la fe del creyente, le restan totalmente el poder divino a la Biblia, ese poder inerrante, infalible, esa escritura sagrada, porque si ya es un escrito de Dios, guiado a través del Espíritu Santo, esto no debiese existir, pero existe y por ende vamos a comentarlo. Efectivamente, como refuerzo de la Biblia, porque por la pinta no es suficiente, hacen falta muchos libros apologéticos. Bueno, pero ahora vamos a desmenuzar este libro del autor Lee Strobel, que fue un ex periodista de investigación y posteriormente pastor bautista, que escribe este libro en 1998, ¿no? Y basándose en sus conocimientos de periodista, Lee Strobel pretende vendernos que hizo una investigación seria y objetiva para validar todo lo que dice el cristianismo. Pero vamos a darnos cuenta que un periodista realmente serio y objetivo no utilizaría los métodos ni seguiría los pasos que Lee Strobel fue utilizando para desarrollar su libro. Bueno, tal como dices, Diego, Lee Strobel, de lo que me llamó la atención al buscar de él, porque debe ser costumbre de que cada vez que leamos un libro, investigar sobre el autor. No nos quedemos solamente con el libro, tenemos que saber quién es el que está escribiendo la obra que estamos leyendo. Y Lee Strobel, para hablar tanta defensa del cristianismo, curiosamente él tiene una licenciatura en periodismo y un magíster en estudios jurídicos. Esa es su formación académica. Sin embargo, esto de recurrir tanto al cristianismo, podemos verlo en la primera parte del libro donde él cuenta su testimonio de ex ateo. Y con esto ya como que se encienden las alarmas porque es el típico discurso de un apologeta. Es como que se nos viene a la mente el primero, Rigoberto Hidalgo, ese testimonio de que yo fui ateo y con el ateísmo no solucioné nada, como que todo era muy débil y ahora soy cristiano.
y ahora me dedico a convertir a otros creyentes, porque Dios me rescata, Dios me restaura y soy esta luz a las naciones. Es algo así lo que intenta formular Lee Strobel, ya que el caso de Cristo, planteado de esta manera tan periodística, con estos tintes jurídicos, legales, intenta darle veracidad a lo que es Jesús, la Biblia, los evangelios puntualmente, su resurrección, porque en 1998 hay muchas dudas. Y hoy, 2026, tenemos muchos creyentes llenos de dudas. En ese tiempo ya se estaban formando académicos cristianos que ponían en duda algunas cosas que eran propias de la Biblia y propias de la fe y propias del cristiano. Por ejemplo, la diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, cosas que Lee Strobel no aprueba, pero cuando yo me voy a esta parte de ese Lee Strobel ateo, hay que leerlo. Entonces nos vamos a ir a presentar esa porción donde él deja un apartado que se titula Respuesta para un ateo. Y él dice, lo voy a leer porque es súper cortito. No fue el llamado de un informante lo que me llevó a reexaminar el caso Cristo, fue mi esposa. Leslie me dejó aturdido en el otoño de 1979 al anunciarme que se había convertido en cristiana. Apreté los ojos y me preparé para lo peor, sintiéndome como la víctima de un engaño de cambio de carnada. Me había casado con una Leslie divertida, la Leslie despreocupada, la Leslie arriesgada, y ahora temía que se convirtiera en una especie de puritana, sexualmente reprimida, que cambiaría nuestro estilo de vida ascendentemente versátil por vigilias de oración y trabajo voluntario en mugrientos comederos de beneficencia. En lugar de eso, me sorprendí gratamente, incluso fascinado, por los cambios fundamentales en su carácter, su integridad y su confianza personal. Finalmente quise llegar al fondo de lo que estaba generando estos cambios sutiles, pero significativos en las actitudes de mi esposa, por lo que inicié una investigación exhaustiva de los hechos en torno al caso a favor del cristianismo. Dejando de lado mi egoísmo y mis prejuicios, lo mejor que pude, leí libros, entrevisté expertos, hice preguntas, analicé la historia, exploré la arqueología, estudié literatura antigua y por primera vez en mi vida desmenucé la Biblia, versículo por versículo. Me lancé al caso con más vigor que el de cualquier otra noticia que jamás había perseguido. Apliqué el entrenamiento que recibí en la Facultad de Derecho de Yale, y aquí, ojo, no es abogado, él no estudió leyes. Al igual que con mi experiencia como editor en asuntos legales para Chicago Tribune, con el paso del tiempo, la evidencia del mundo, de la historia, la ciencia, la filosofía, la psicología, comenzaron a apuntar hacia lo impensable. Era como volver al caso Nixon. O sea, tú te das cuenta, la esposa era atea y era como una desenfrenada, loca, promiscua, bien divertida. Entonces, ese no es un ateísmo, o sea, no eres ateo porque eres loco, divertido y como que no sigues reglas, y el cristiano es el fome, reprimido, o sea, su mirada de lo que era el ateísmo estaba bastante perdida. Es la imagen que muchos apologetas siguen promocionando hasta hoy día. Es la imagen del ateo que inclusive se venden en las películas apologéticas también. O sea que este es un clásico, ¿no? Fíjate lo otro, o sea que él supuestamente era ateo, ¿no? Hasta que las supuestas evidencias lo convencen. Claro, lo que él está tratando de decir es que su ateísmo no se sostenía en nada, hasta que las supuestas pruebas del cristianismo lo convencen. O sea, ¿en qué se basaba su ateísmo? Eso es lo que yo me pregunté, porque finalmente él no cuenta la historia de por qué era ateo. Por lo Claro, visto, ateo intelectual, no, o sea, ni cercano a la intelectualidad. Él solamente era ateo porque no era cristiano y listo. Y la esposa, por lo visto, también era atea porque simplemente no era cristiana. Pero si hablamos de que porque eres ateo, eres loco, divertido, fiestero, o sea, yo soy la atea más aburrida de este mundo porque no fumo, no tomo, no salgo a fiesta. Mi vida es la casa, el estudio, la universidad.
O sea, yo salgo de ese prototipo de atea desenfrenada, loca, que no quiere reglas y Claro. que se volvió atea porque no quería seguir las reglas de Dios. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero ya como diste un poco una pincelada, ¿no? Y cuando él habla de que supuestamente utilizaría sus conocimientos como periodista y también los supuestos conocimientos legales, aunque él no era abogado, dicho sea de paso, vamos a darnos cuenta de los errores metodológicos que él utiliza, ¿no? Primeramente, porque un periodista eh, que hace una investigación seria y que quiere llegar a un conocimiento objetivo de algo, no va a agarrarse ante un hecho de la hipótesis eh, menos probable o que tenga menos sentido. Sin embargo, cuando vamos hablando un poco del libro, él asume de entrada que la hipótesis más creíble es que Jesús es hijo de Dios y que resucitó. Esa es la primera hipótesis que él agarra, ¿no? E ignora totalmente las demás. El otro problema que él tiene es que, como vamos a ir viendo, él no entrevista a historiadores que, que son ateos, ¿no? Para hacer la contraparte y para que él pueda presentar ambas versiones. Él no entrevista a Bart Ehrman, por ejemplo, que seguramente lo conoce, y también a otros historiadores, ¿no? Seculares. Él recurre solamente a sus este, conocidos, que serían apologetas, teólogos, historiadores cristianos, que ya, digamos, tienen también una respuesta sesgada, obviamente. Y sus preguntas son un poco ese tipo de preguntas que le permiten al otro lucirse, ¿no? Y poder explayarse. Es un poco lo que pasa con este libro. Entonces, tiene esos errores metodológicos y, por supuesto, también asumiendo de entrada que los evangelios son escritos históricos, que son de los testigos oculares, cuando sabemos que no es así. Entonces, presenta ese tipo de problemas el libro. Es el caso, por ejemplo, de una de las entrevistas que le hace a su amigo Gregory Boyd. Frente a cada entrevista, él inicia por comparar el tema que va a abordar con algún caso del cual él formó parte, ya que recuerden que él tenía una licenciatura en periodismo y un máster en estudios jurídicos. Entonces, por mucho tiempo, él estuvo redactando para un periódico ese tipo de noticias. Entonces, el apartado número 6 se titula La prueba refutatoria. ¿Es el Jesús histórico el mismo que el Jesús de la fe? Y ahí cuenta el caso de Richard Moss, acusado de disparar y matar a un residente de Chicago, bla, bla, bla. Cuenta una historia bien bonita. Hasta que termina esa historia y recurre a su amigo Gregory Boyd, que es la quinta entrevista de este libro. El caso de esta quinta entrevista a Gregory Boyd me llama mucho la atención porque lo primero que él hace es presentar el currículum académico de cada uno de los amigos que está entrevistando. Y en el caso de Gregory Boyd, bueno, él se explaya contando dónde estudió por primera vez, todas las hazañas intelectuales, académicas que ha realizado, etcétera, etcétera, hasta que llego a un punto en que leo que Gregory Boyd, para divertirse, ojo ahí, o sea, aquí el libro baja completamente el nivel, porque ya cuando demuestras que un apologeta que tiene tantos estudios tiene que divertirse de esta manera. Para divertirse entabla debates con ateos. Ahí estamos mal, Strobel, ahí estamos mal. O sea, no sé, no se les ocurre a los apologetas leer Pan de Vida para divertirse, no sé, jugar con los amigos en un tipo de puzzle cristiano, ver películas cristianas, ir al cine a ver algún contenido cristiano. ¿Por qué para divertirte debates con ateos? O sea, qué cosa tan patética.
Pero bueno, para divertirse, este Gregory Boyd entabla debates con ateos, debatió con el fallecido Gordon Stein sobre el tema ¿Dios existe? Él y el pastor convertido en... A ver, él, es que, espera, déjame sacarle esta cuestión que no se lee bien. Era verde y me tapaba todo. Él y el pastor convertido en escéptico, Dan Baker, altercaron con respecto a ¿resucitó Jesús de los muertos? Y en un programa auspiciado por el Centro Islámico de Minnesota, desafió a un musulmán con la pregunta, ¿Dios es trino? La mente ágil de Boyd, su agudeza, su empatía con la gente y su profunda reserva de conocimiento bíblico y filosófico lo hacen un rival formidable. Entonces, luego que le tira un saco de flores a su amigo Boyd, celebra que cuando se está aburrido se tiene que divertir, debate con ateos, luego viene como a enfrentarlo, o sea, enfrentarlo. En ningún momento él enfrenta a sus entrevistados, porque de partida ya están en común acuerdo. Él y sus entrevistados son todos creyentes. Y eso de, bueno, y llega un momento en que lo hago como dudar, se arremanga la camisa, se sienta bien, no, qué cosa tan ridícula, en serio, con respeto, pero qué cosa tan ridícula. Entonces, ¿cuál es el pleito que tiene en este capítulo Gregory Boyd? Que es un tiempo en el cual la revista Time está generando artículos del seminario de Jesús. Y los académicos miembros de ese seminario, en esos años, pensemos que este libro pertenece a 1998, ya hay cosas que están poniendo en duda, siendo cristianos objetivos, están poniendo en duda cosas que han sido típicas en la fe, cosas que, a la cual se han aferrado los apologetas a lo largo de todos los siglos. Entonces, ¿qué es lo que comenta? Dice que el seminario de Jesús, como yo les contaba, tenía participantes que eran muy francos en cuanto a sus objetivos. ¿Por qué? Porque ellos decían que querían rescatar a la Biblia del fundamentalismo y liberar a los estadounidenses de la creencia ingenua de que el Jesús de la Biblia es el Jesús verdadero. O sea, los amigos del seminario de Jesús no lo estaban haciendo nada mal. Por el contrario, ese fanatismo cristiano que conocemos que forma parte de una sociedad estadounidense, este grupo de seminarios de Jesús querían despertar a esa gente, mostrarle de una manera quizás más crítica cómo es que se debe leer la Biblia, para sacar lo que es histórico de lo que es teológico. O sea, hoy lo encontramos súper válido, hoy para eso están las ciencias bíblicas, pero en 1998 no, o sea, los apologetas les dio un ataque al colon que un grupo de académicos cristianos se reunieran para algo así. Bueno, al final se entiende muy claramente el contexto en el que él desesperadamente sacó este libro, ¿no? Que era una especie de contraparte a todo ese comienzo de las ciencias bíblicas que ya daban un auge más objetivo de lo que era el estudio de la Biblia. Otro apunte, el apartado 13, que ya sería la entrevista a Gary Habermas. Las pruebas de las apariciones. Oye, esto aquí está bien bueno. Se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz. Entonces comienza nuevamente la previa, antes del entrevistado Amigi que tiene Lee Strobel, a contar un caso de algo que él estudió, trabajó, documentó. Entonces comienza la 12ª entrevista a Gary Habermas. Y esto se pone interesante porque para darle veracidad a la resurrección de Jesús, a pesar de que no hay un escrito como tal de cómo es que él resucita, sino más bien que lo ven posteriormente resucitado, él le da validez a las palabras de Pablo. Dice, comenzaré con una evidencia que prácticamente todos los eruditos críticos admiten. Nadie cuestiona que Pablo escribió primero a los Corintios, y allí lo tenemos afirmando en dos pasajes que él mismo se encontró con el Cristo resucitado. En 1 Corintios 9:1 pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Y en 1 Corintios 15:8 expresa, y por último, se me apareció a mí también. O sea, ya con eso tenemos.
O sea, si lo dijo Pablo, está escrito en Primera a los Corintios 2 veces, basta y sobra. O sea, Diego, también tenemos que creerle a los pastorcitos de Portugal que apareció la Virgencita, ¿sí o no? La Totalmente, Virgencita de claro, Fátima. totalmente, por supuesto. También le teníamos que creer a Bernadette Subirut cuando contó que se le apareció la Virgen de Lourdes. Tenemos que creerle a toda esa gente que dijo haber sido abducida. A esa gente hay que creerle todo de una. Claro, ¿por qué a Pablo? ¿A Pablo qué? No lo conocemos. Ninguno de este siglo, el anterior, el anterior, el anterior, tenemos para contar 18 siglos, ninguno lo conoció, ninguno lo vio escribiendo. No podemos tener la certeza absoluta de que todas las cartas de Pablo se le atribuyen a Pablo, pero porque estos dos versículos de Primera a los Corintios dicen que Pablo dice que lo vio, que se le apareció. Primero, los muertos no resucitan, no existen las apariciones. Y por último, ¿va a ser la Biblia un documento confiable después de que sabemos de qué manera está compaginada? Todas las añadiduras que tiene, como para creerle a un Pablo que no vimos, que no conocimos, pero que por ahí dejó dos versículos que se le apareció un Cristo resucitado, y no le vamos a creer a los pastorcitos de Fátima, de la Guadalupe y de todo lo que hemos visto. Porque acá en este programa analizamos en otros episodios las apariciones del siglo XIX, del siglo XX, donde tenemos constancia de las mismas personas directamente contando sus experiencias. O sea, si es cosa de creer, esas experiencias son mucho más cercanas. Incluso ellos dejaron sus biografías. Hay apariciones de otras personas que en el momento también lo vieron. ¿También tenemos que creer eso? Porque llega a ser más confiable las apariciones colectivas que se ven y que relata el Nuevo Testamento. No podemos confiarnos que porque Pablo escribe dos versículos ya es un hecho. Porque primero que todo, no existen las apariciones. Desde la fe, súper bien, súper bien. Pero pasarlo a un libro y darle la veracidad para que el creyente que ya no le creyó a la Biblia, que ya tiene dudas de que a lo mejor Jesús no resucitó porque vive en un contexto de 1998 y en el ambiente ya hay mucha duda. Recordemos que esos años y sobre todo el paso al nuevo milenio, al siglo XXI, donde hoy en día ya se respeta mucho más el pensamiento crítico. Antiguamente nos rechazaban, antiguamente nos estigmatizaban, nos satanizaban por tener un análisis crítico de textos religiosos. Hoy en día ya esto no se ve así, entonces yo pienso, 1998, ¿cómo debió haber sido esa sociedad estadounidense para que él tenga que recurrir a algo tan bajo, a una artimaña, a armar entrevistas con sus amigos para que el típico ciudadano cristiano estadounidense se convenza de que lo que está leyendo la Biblia es verdad? Porque aquí están las entrevistas que lo dicen. Y como hace rato mencioné y como aquí estuvimos hablando, un periodista serio no optaría las cuestiones menos probables o sobrenaturales o mágicas como primera opción. Si un periodista, por ejemplo, un decir, eh, investiga el caso sobre la desaparición de unos chicos en una ciudad, sería descabellado que la primera hipótesis de ese periodista sea que el coco o el señor de la bolsa se está llevando a los chicos. Una hipótesis más creíble y acorde a la realidad sería, bueno, vamos a ponerle trata de personas o cosas por el estilo. Sin embargo, él ya asume de entrada que la alucinación de Pablo fue directamente un contacto con Jesús, que la resurrección ocurrió y que por supuesto las visiones de esas personas fueron ciertas. Un periodista de verdad no recurriría primeramente a esas hipótesis. La contraportada de este libro deja esta pregunta. ¿Hay evidencia creíble de que Jesús de Nazaret era realmente el Hijo de Dios? No, no.
O sea, el creyente apologeta que está aferrado a su fe, lo que sea le va a servir, porque esas cosas así se creen por fe. Pero el Jesús judío del primer siglo no era el Hijo de Dios por sobre otro creyente en ese Dios. El Jesús del primer siglo no era parte de una Trinidad, porque recordemos que todos estos creyentes son trinitarios. No era parte de una Trinidad, porque el Jesús del primer siglo no creía en la Trinidad. Los textos que él leía del Antiguo Testamento, el Tanaj, tampoco hablaban de una Trinidad. Entonces, todo el constructo del cristiano de 1998, del periodo de este libro, del cristiano del 2006 en la actualidad, todo ese constructo ha sido a través del tiempo, mediante procesos, añadidos, mediante absorber lo que en distintos lugares, en sus propios procesos, se han ido introduciendo dentro de este concepto de cristianismo. Entonces, lo que este Jesús del primer siglo creía, entendía, veía, no se parece en nada a lo que conocemos en la actualidad. El Jesús del primer siglo no le gustaría el cristianismo de hoy en día. Lo desconocería porque recuerden que cuando el Jesús del primer siglo existía, no existía cristianismo. Él no se va de este mundo a una mejor vida fundando una religión ni nada por el estilo. Entonces, yo sé que la intención es dar calma, es como lo hacen hoy día los apologetas de redes sociales frente a las ciencias bíblicas, frente al ateísmo en aumento, dar calma, no perder el negocio, decir que está todo bien, que hay que seguir creyendo, que todo es verdad. En 1998 hicieron lo mismo, pero con este libro. Exactamente lo mismo que hacen hoy día. Exactamente. Y para concluir un poco sobre este libro, todos esos entrevistados ya asumen y presuponen que Dios existe. Entonces, si ya presuponen que Dios existe, entonces ergo Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, obviamente ya están con ese sesgo, ¿no? Por así decirlo, que obviamente no va a dar resultados objetivos a la supuesta entrevista que quería dar Lee Strobel. Este libro yo creo que tiene que actualizarse. A mí me gustaría ver aquí en estas entrevistas a Rigoberto Hidalgo, por ejemplo. Su Claro gran que aporte, sí, claro, Claro que en la parte de currículum académico no tendría nada que colocar el pobre Lee Strobel, porque el chico más allá de un youtuber conferencista no pasa. Bueno, sus debates con Terian, con satanistas, por ahí tiene un currículum un poco más abultado. Pero este libro, el intento de este libro es similar a lo que trató de hacer Rigoberto Hidalgo, porque el hecho de titular El circo del ateísmo es porque ya necesitas darle tranquilidad a los cristianos con que el ateísmo no es nada, el ateísmo es humo, el ateísmo es un circo. Y finalmente ese circo no lo respaldó en su libro, porque en su libro jamás dejó claro el por qué le llamaba circo al ateísmo. O sea, nunca lo aclaró. Más allá de sus balbuceos, sus faltas de citaciones a los libros que estaba mencionando, no hizo nada para poder demostrar que se sostenía el título del libro. Imagínate, o sea, ni siquiera pudo sostener el título de su libro. y al igual que Rigoberto, este libro también cae en falacias, por ejemplo, cuando finalmente la tesis de Lee Strobel es si después de todo Jesús termina siendo un loco, un mentiroso o el Hijo de Dios, ¿no? Claro, Tipo como que te obliga a elegir una de esas tres, cuando la opción más lógica, sustentada en la historia, es que era simplemente un judío de su tiempo, y punto. Pero claro. él encierra en ese falso trilema, ¿no? Por así decirlo, que es otra falacia para que finalmente la única respuesta sea el Hijo de Dios. Es como que hoy le preguntaran a los creyentes, ¿Jesús era un zurdo revolucionario, un feminista innato o el Hijo de Dios? Claro, Claro.
Exactamente, exactamente, totalmente. Y bueno, amigos, ese sería el episodio de hoy. Esperamos que lo disfruten y nos vemos la próxima semana con el análisis de la película El caso de Cristo. Ok, perfecto amigos, espero que les haya gustado y bueno, no se pierdan de la próxima entrega. Que el motor inmóvil les bendiga y la causa incausada también. Amén. Chao amigos.